Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 10, capítulo 1, Amigos. Suena muy propio de esa princesa, ¿verdad? Llevando su egoísmo hasta el final. Al decir eso mientras tocaba con su boca una taza de té, Felt hizo que las comisuras de los ojos de Emilia se cayeran. Sentada frente a ella en el sofá de recepción, sosteniendo una rodilla contra su pecho, Felt escuchó la historia de Emilia hasta el final sin interrupciones, lamentando la pérdida de Priscila a su manera única. Al ver que los ojos de Felt, de un rojo ligeramente diferente al de Priscila, no reflejaban un dolor inmenso ni una sensación de pérdida, Emilia no la consideró despiadada. Simplemente se creyó fuerte. Incluyendo el hecho de que ella había venido aquí, por voluntad propia, para conocer los detalles del obituario de Priscila. En ese momento, Emilia y Felt se encontraban cara a cara en una habitación del Salón de los Nobles Reales de la capital real de Lugúnica. Emilia recibía a Felt en la sala de recepción de la mansión reservada para los VIP alojados en la capital. No lo habían planeado de antemano. Felt, que se encontraba en la capital, se enteró de que Emilia había traído noticias al castillo real y fue a verla así. Sinceramente, Emilia estaba muy feliz de que Felt hubiera venido a visitarla. Para empezar, el campamento de Emilia tenía una enorme deuda con Felt. A Nerose le había dicho que Mei Lee había recibido excelentes cuidados mientras estaban fuera del reino. Le habían pedido a Nerose, pariente de Roswaal y partidaria de Emilia, que se encargara de varias negociaciones relacionadas con Mei Lee y la atalaya de las Pléyades. Al parecer, Felt y su grupo habían sido de gran ayuda para concretar dichas negociaciones. Debido a eso, Emilia tenía la intención de tomarse un tiempo para ir y agradecerle ella misma a Felt, por lo que encontrarse así fue de gran ayuda. Sin embargo, si hubiera sido posible, habría sido mejor si hubiera podido traer una mejor historia. Esa es la mirada que tienes en tu cara, hermana mayor Emilia. ¿Realmente era tan fácil leer mi rostro? Más o menos. Arrugar la frente y mirar hacia abajo así lo delata al instante. Cuando Felt se tocó la frente con un dedo, Emilia también se frotó la suya. A menudo le decían que sus pensamientos se reflejaban fácilmente en su rostro, pero se sorprendía de sí misma al verlos con tanta claridad. También la ponía ansiosa. Se había recuperado por completo, así que estaba bien. Se había estado preparando, pensando que no necesitaba preocupar a nadie. Pero eso no sirve de nada. A este paso, Subaru y los demás se enojarán conmigo. ¿Ese hermano se va a poner quisquilloso contigo, hermana mayor Emilia? No me lo imagino. Eso no es cierto. Incluso Subaru se preocuparía si no me recompusiera. Por eso me habla con propiedad de mis defectos. Me pregunto sobre eso. Riendo, Felt apoyó la barbilla en su rodilla levantada, dejando al descubierto su diente torcido. Emilia frunció los labios ante la sonrisa algo mezquina y burlona de Felt, y continuó con un pero. Parece que mis pensamientos eran completamente visibles para ti, Felt-chan. ¿Pero no te sientes así también? Es un poco complicado, ¿pero te refieres a esto? ¿Que, aunque hace tiempo que no nos vemos, te da pena que se trate del obituario de la princesa? Sí, así es. Sí, a eso me refiero. Respecto a eso, en realidad creo que fue bueno escucharlo de ti, hermana mayor Emilia. ¿Lo escuchaste de mí? Emilia le dijo algo inesperado, le preguntó de vuelta, y Felt asintió con un sí. Rascándose la cabeza ante los ojos abiertos de Emilia, dijo. Honestamente, cuando supe que la princesa había muerto, pensé que era una broma. Era la representante de las mujeres que no morirían ni aunque las mataran. Si hubiera sido así, habría alimentado toda clase de fantasías,
y la verdad estaría a punto de quedar enterrada. Por eso, escuchar la historia de la hermana mayor Emilia, quien estuvo presente, me ayudó a cerrar el tema. No, más bien me preparé para cerrarlo. TCH, mi frase también se complicó. Fue mi culpa. No, creo que entiendo lo que dices, Felt-chan. Felt hizo una mueca amarga, incapaz de explicarlo bien, pero sus sentimientos fueron transmitidos a Emilia. Si sus posiciones estuvieran invertidas y Emilia escuchara que alguien que ella conocía había perdido la vida en algún lugar lejano sin que ella lo supiera, probablemente imaginaría todo tipo de cosas en torno a esa muerte. Con todas esas imaginaciones, su cabeza estaría llena de cosas que no podría verificar como correctas o incorrectas, y ya no sabría cuál era la verdad. Entonces, aunque sea muy doloroso, eliminar ese espacio para la duda es una forma de salvación. Creo que es aún mejor si la persona que lo transmite es alguien en quien confías. Dicho así, ¿no suena como si confío en ti, hermana mayor Emilia? Sí, yo también confío en ti, Felt-chan, y tú sientes lo mismo. ¿Verdad? ¿No es por eso que viniste a verme? Técnicamente, somos candidatos opuestos, así que sería raro asentir aquí, ¿sabes? Felt bajó los pies de la silla y apoyó la mejilla en la mano con expresión exasperada. Aún así, como Felt no negó con la cabeza, Emilia pudo sonreír aliviada. Al pensar en Priscila, a Emilia aún le dolía el pecho. Pero se alegró de que la confusa respuesta de Felt no tuviera que quedar enterrada. Entonces, un leve aliento interrumpió la conversación entre Emilia y Felt. Al instante, al escucharlo con atención, Felt soltó un gruñón. Oye. ¿De qué te ríes? No, lo siento. Es muy raro ver a Felt-sama siendo tratada con tanta indiferencia por Emilia-sama, así que no pude evitarlo. No me digas, no pude evitarlo. ¿Qué clase de caballero sonríe mientras ve cómo golpean a su amo? Perdóname, por favor. Dudé en interrumpir la conversación entre ustedes dos. Dicho esto, quien colocó una mano sobre su pecho e hizo una reverencia fue el caballero de distintivo cabello rojo y ojos azules, el caballero de Felt, Reinhardt. Naturalmente, Felt no habría visitado a Emilia solo, así que también había estado escuchando la conversación hasta ese momento. Dios mío. Ante el amistoso intercambio entre Reinhardt y Felt, Emilia dijo: No tienes que ser tan considerado. Incluso nuestro Otto-kun se ha unido a la conversación desde hace un rato. No. Así es. Gracias por notarlo. De hecho, incluso yo tengo la discreción de no interrumpir una conversación entre dos personas de tan alto rango. Junto a la sorprendida Emilia que levantó las cejas, Otto, que había estado allí todo el tiempo, esbozó una sonrisa amarga. Como solo Otto había acompañado a Emilia en su viaje a la capital real esta vez, inevitablemente la acompañaba a todas partes, ya fuera para el informe al castillo real o para la reunión en el Salón de los Nobles. Como la presencia de Otto le infundía seguridad, ella se había sentido completamente a gusto aunque él no hablara. Perdón por no haberme dado cuenta. A Otto-kun le encanta charlar, así que callarte debió ser muy difícil. Déjame decirte que solo hablo cuando es necesario en situaciones necesarias. Definitivamente no soy una charlatana. Vaya, eso no es muy convincente. ¿Qué te diga que no te gusta hablar un tipo que puede hablar con insectos y dragones de agua, y mucho menos con humanos? Sería de ayuda si no confundieras la discusión de las protecciones divinas con mi personalidad. Sosteniendo el sombrero verde sobre su cabeza, Otto respondió al familiar Felt. Como Otto podía comunicarse con diversas criaturas gracias al poder de la protección divina del lenguaje del alma, Emilia creía que Felt tenía toda la razón. Pensándolo bien, Otto era quien ampliaba su círculo de amistades hablando con animales, insectos y todo tipo de seres vivos donde quiera que iba. Otto-kun tiene muchísimos amigos. Yo no tengo muchos, así que respeto que se lleve bien con cualquiera. Llamarlos amigos es un poco diferente, ¿sabes? La mayoría de las veces, lo que propongo a la otra parte es negociar o intercambiar, lo cual requiere conocimientos distintos a los de hacer amigos. Pensándolo así, tampoco puedo decir que tenga muchos amigos. Definir lo que es un amigo no es algo que te preocupe.
Si te interesa, ¿por qué no te haces amigo de nuestro Reinhardt? Este tipo también tiene pocos amigos. ¿En serio? ¡Qué sorpresa! Ante las palabras de Feld, mientras cerraba un ojo y señalaba a Reinhardt, que estaba parado detrás del sofá, Emilia no pudo evitar mirar al caballero pelirrojo. Reinhardt era sociable, muy famoso y, sin duda, una persona a quien cualquier persona del reino conocería por su nombre y en quien confiaría. Emilia también había sido tratada con cariño por él desde que se conocieron, por lo que había asumido que era amigo de todos en el reino. Ante la mirada sorprendida de Emilia, Reinhardt continuó diciendo, desafortunadamente. Dejando de lado mis sentimientos, parece que hay muchos casos en los que la otra parte se siente intimidada. De hecho, excluyendo a la gente de la Orden de Caballeros y a los miembros de mi grupo, excluyendo a Subaru y Félix, puede que tenga pocos amigos. ¿En serio? Incluso Reinhardt tiene ese tipo de preocupaciones. Oye, Otto-kun, si te parece bien, ¿te harías amigo de Reinhardt por él? Me están pidiendo algo increíblemente escandaloso, pero ¿no es esto realmente deshonroso para Reinhardt-san? No es para nada escandaloso. Al contrario, me encantaría. ¿Quieres ser mi amigo? ¿No es este un ataque de pinza, o más bien, un ataque sorpresa? Atrapado entre la mirada de Emilia y la sonrisa de Reinhardt, Otto gimió un gununu, con angustia. Feld fue el único que sonrió al verlo, pero después de agonizar durante mucho tiempo, Otto dejó escapar un gran y profundo suspiro. Como mencionó Feld-sama, ahora mismo estamos involucrados con bandos opuestos. Hasta que termine la selección real, probablemente deberíamos evitar una relación demasiado estrecha. Ya veo. Es una lástima, pero si esa es tu voluntad, la respeto. Aunque no seamos amigos, claro. Sí, por favor, hazlo. Ya que no somos amigos. A pesar de que Otto se encogió de hombros mientras decía algo solitario, intercambió palabras con una sonrisa que, curiosamente, no parecía dolida ni decepcionada por Reinhardt. Desafortunadamente, no se hicieron amigos, pero a los ojos de Emilia, la atmósfera de alguna manera parecía indicar que eran amigos. Además de eso. Madre mía. El té se ha enfriado por completo. Voy a preparar otra tetera. Emilia-sama y los demás, por favor, continúen con su charla. Yo. En ese caso, me pregunto si debería unirme a ustedes. No pudimos hacernos amigos, pero déjenme mostrarles los efectos de la protección divina del sodio. Tienes una personalidad sorprendentemente vengativa, y que el santo de la espada te guarde rencor no me hace sentir muy vivo, ¿sabes? Conversando así, los dos salieron juntos de la habitación. Mirando las espaldas de Otto y Reinhardt mientras eran interrumpidos por la puerta que se cerraba, Emilia se giró hacia Feld. Se veían como súper amigos, ¿no? Jaja, sí, yo también lo pensé. Normalmente, la actitud de ese cabrón de Reinhardt me saca de quicio, pero es divertidísimo cuando es problema de otros. Ah, qué cara de niña mala. Pero, debido a nuestra selección real, Otto-kun se abstuvo de hacerse amigo de Reinhardt. Ja, ese colega usó mis palabras como excusa. No sé por qué lo hizo, pero... ¿Decir que no podemos llevarnos bien por la selección real? No te lo tomes en serio. No tengo por qué tomármelo. ¿En serio? Quizás fue increíblemente satisfactorio. Felt estaba de tan buen humor que parecía que iba a empezar a tararear. Al ver su actitud, Emilia pensó un momento y luego se levantó diciendo, de acuerdo. Pensando en la selección real, Otto desistió de hacerse amigo de Reinhardt. Disculpas a Otto por su decisión y consideración, pero Emilia ya había tomado una decisión. Por lo que pasó con Priscila, ella ya no quería tener remordimientos. Oye, Feld-chan, ¿puedo? Ah, sí. ¿Qué pasa? Caminando a paso rápido, Emilia bajó las caderas junto a Feld, quien la observaba, y la encaró de frente a una distancia donde sus hombros se rozaban. Ante el impulso de Emilia, Feld, quien se había acercado tan repentinamente, parpadeó con sus ojos rojos. Pensándolo bien, el primer encuentro de Emilia con Feld comenzó cuando le robaron su insignia, la cual le permitía participar en la selección real. En ese momento,
Se quedó en blanco y quiso desquitarse con Pac, quien no entraba en pánico a pesar de la situación. Pero, en fin, el encuentro con Felt definitivamente no empezó bien. Aún así, ahora mismo, esto es lo que Emilia piensa de Felt, otro candidato a la selección real. Quiero llevarme bien contigo, Felt-chan. Y no solo llevarnos bien, quiero que seamos súper amigos. En realidad, le prometí a Anastasia-san que me haría amiga de ella después de que terminara la selección real. Hablamos de varias cosas mientras viajábamos juntas. No fue solo Anastasia-san todo el tiempo, pero hablamos mucho e hicimos esa promesa. Mientras los grandes ojos de Felt vacilaban confundidos, Emilia continuó hablando clara y enérgicamente. La promesa intercambiada con Anastasia, como se identificaba firmemente como comerciante, sin duda la cumpliría. A diferencia de Subaru, era seguro hacer promesas con ella. Me preocupa que Subaru rompa sus promesas inmediatamente, pero como se trata de Anastasia-san, me tranquiliza. Pero, incluso sin relación con las promesas, siento que no puedo ser solo amiga de Subaru, y siento que no he podido pensar en eso. Desear ser solo amigo de Subaru. Ah, sí. ¿Qué era? ¿Estás hablando de que no puedes ser amigo del hermano Subaru? Sí, es cierto. No, no es eso, estoy hablando de ti y de mí, Felt-chan. Emilia sintió un escalofrío, pensando que casi había perdido de vista el tema principal. Ante Emilia, quien por poco lo evitó, Felt levantó la vista de repente. Siguiendo su movimiento, Emilia también miró al techo. No había nada en particular allí. Felt-chan no estaba mirando al techo. Solo pensaba, ¿qué hago? Cierto. Subaru y Petra-chan suelen decirme que verme a la cara les da muchísima energía. ¿Qué te parece? ¿Estás tratando de enseñarme tus puntos buenos o algo así? Así es, porque quiero ser tu amiga, Felt-chan. Durante este último año y algo más, incluso Emilia se había acostumbrado a mirarse la cara en el espejo. Subaru, Petra y ocasionalmente Ram elogiaron el rostro de Emilia, por lo que ella lo dijo pensando que podría funcionar en Felt, incluso si era una posibilidad remota. Ante la desesperada aproximación de Emilia, Felt mantuvo su rostro apuntando hacia arriba y dijo: ¿Por qué quieres ser mi amiga con tantas ganas? Así está todo bien. Quería hacerme amiga de Priscila. Pero pospuse decírselo. Soy un desastre, ¿verdad? Aunque debería haber sabido que una despedida repentina podría afectar a alguien tan querido que estaba bien ayer. Emilia murmuró, apretando fuertemente su mano contra su pecho y tocando el cristal mágico que colgaba de su cuello. Lo mismo le ocurrió a Pac, que seguía durmiendo, y a la querida familia de Emilia, congelada en el bosque Elie. Las despedidas llegan de repente, incluso para las personas más queridas. La despedida de Priscila le recordó a la olvidadiza Emilia aquel triste hecho. No quiero olvidarlo más. Por eso decidí no contenerme. Decirle a la gente que la quiero y hablar con quienes quiero ser su amiga. Maldita sea, esa princesa, realmente nos hizo un número hasta el final. Emilia expresó sus sentimientos con la mayor sinceridad posible. Al oír eso, sin dejar de levantar la vista, Felt bajó lentamente la mirada. La expresión de Felt era una sonrisa que no era ni frustrada ni amarga. Entendido, de acuerdo. Yo también me haré amiga tuya, hermana mayor Emilia. ¿En serio? ¿Eso significa que, después de que termine la selección real? No tiene por qué serlo. Si vamos a ser amigas de todas formas, me haré amiga de la hermana mayor Emilia antes que de la hermana mayor Anastasia y la pondré celosa. Ah, no digas esas cosas. Anastasia-san también será mi amiga. No estoy yo, que ya soy una amiga, en un lugar más alto dentro de la hermana mayor Emilia que la hermana mayor Anastasia, que aún no es una amiga. Dios mío, deja de intentar molestarme. Ante la risa de Felt, que reía a carcajadas mostrando su diente torcido, Emilia no pudo evitar que sus labios se dibujaran también en una sonrisa. Felt respondió con alegría a su oferta. La certeza de que se había hecho amiga de Felt llenó lentamente el pecho de Emilia de calidez.
Riendo junto a Felt así, Emilia pensó sobre Al, que todavía no podía aceptar la muerte de Priscila, y Subaru y los demás que lo acompañaban. Con Al también. Algún día. No tenía que ser ahora, pero algún día. Ella quería rezar desde el fondo de su corazón para que llegara el día en que pudiera hablar de Priscila, con quien deseaba ser amiga, con una expresión que no fuera la de estar al borde de las lágrimas. Sí, pensó Emilia, apoyando su hombro contra el de su amiga. Parte 2. Así que incluso me diste una señal. Tienes algo que decirme, ¿verdad? Dejando a Emilia y Felt solos en la sala de recepción, después de avanzar por el pasillo por un rato, Reinhardt abordó el tema abruptamente. Sosteniendo la bandeja de plata con el juego de té, Otto asintió sin volverse, diciendo sí. Me ayudó que te dieras cuenta. Felt Sama nos visitó, y Emilia Sama por fin parecía poder sonreír con naturalidad, así que no quería arruinar el ambiente. Como era de esperar, el asunto de Priscila Sama parece haberla afectado bastante. Honestamente, nadie de los que participaron en esa batalla salió ileso. Incluso yo, que casi no tuve contacto con ella, siento una sensación insoportable. Por supuesto, el impacto que recibió Otto fue incomparable al de Emilia, quien sentía afecto por Priscila, o Subaru y Al, quienes la vieron desaparecer ante sus ojos. Aún así, mientras Otto se movilizaba con la intención de recuperar a tantos aliados como fuera posible que lucharon contra el gran desastre, la muerte de una persona relacionada con el reino. Un candidato a la selección real lo afectó profundamente. Por otro lado, una parte de él analizaba con serenidad la deserción de un candidato rival con un carisma tan extraordinario. Eso es inesperado. Como si oyera la voz en el corazón de Otto, Reinhardt murmuró eso. Cuando Otto lo miró a sus espaldas, Reinhardt arqueó las cejas, sorprendido, justo cuando dijo eso. En reacción a eso, Otto relajó las comisuras de su boca de una manera ligeramente autocrítica. Esa reacción. ¿Es de esperar que me duela la muerte de Priscila Sama? Ciertamente, si dijera que no me siento a gusto con la renuncia de una candidata rival, mentiría. No, fue inesperado que expresaras con tanta sinceridad tu propia debilidad. No creo que debas atreverte a crearte una imagen tan pseudo-villana. O tal vez, revelar tus verdaderos sentimientos es una prueba de que has bajado la guardia, una señal de que podemos convertirnos en amigos. Parece que elegí mal mis palabras. Bromeando juguetonamente, Otto cuadró ligeramente los hombros y reanudó la caminata. Al parecer, su estado de ánimo era peor de lo que él mismo creía. Como Reinhardt lo comprendía, admitió que el desliz actual era solo una broma superficial. Tranquilízate, Otto Suguen. Diciéndose a sí mismo que eso no podía suceder, apretó sus propias riendas. Aunque Felt no sentía hostilidad hacia Emilia, seguía siendo una candidata rival sin duda. Era mejor no mostrar debilidad ante la oponente. Un estado en el que el equilibrio mental se desmorona es la máxima prioridad de lo que no se debe mostrar. Consciente de ello una vez más, Otto cumplió el propósito de sacar a Reinhardt. Eso fue. Compartiré información sobre Heinkel Astrea. Ante el tema que abordó, sintió que el aire en el pasillo cambiaba visiblemente. Ya fuera seco o húmedo, la humedad variaba. Ya fuera que subiera o bajara, la temperatura variaba. Y lo único cierto era que quien lo causaba era el santo de la espada que caminaba a su lado. Sobre Heinkel-san, participó en la batalla del Imperio como miembro del grupo de Priscila Sama y sobrevivió. Sin embargo, tras la muerte de Priscila Sama, se le vio terriblemente angustiado, y después de eso, se desconoció su paradero. ¿Fue puesto bajo custodia por el Imperio? No, eso es improbable. Es una nación que puede ser infinitamente cruel por el bien de la ganancia práctica, pero, exhaustos como están por esa batalla, no son tan ciegos a la situación como para convertir al santo de la espada, Reinhardt van Astrea, en enemigo. Entonces, desapareció por su propia voluntad, ¿no? Otto escuchó a Reinhardt murmurar eso débilmente, bajando ligeramente la mirada. No pretendía vengarse, pero como resultado, al igual que Otto, quien cometió un error antes, creó una situación donde el oponente perdió el equilibrio mental. Sin embargo,
No estaba dispuesto a explotar ni a sondear la debilidad del oponente, creyéndolo una buena fortuna. Honestamente, él pensaba que no era apto para ello, pero... ¿Estás preocupado por tu padre? Heinkel-san. Preguntarle al oponente que era una preocupación desde el fondo de su corazón por la persona que estaba siendo cuidada. En realidad, sería una pregunta difícil de responder para Reinhardt. Desconocía los detalles de la relación entre Reinhardt y Heinkel, pero ahora era bien sabido que esta relación padre-hijo estaba rota. Mucho menos, Otto incluso se había encontrado con la escena en Priestella donde Heinkel apuntó con una espada a Feld para sellar los movimientos de Reinhardt. Si uno mencionara eso, se podría decir que la misma situación en la que las 3 generaciones de la familia apoyaron a diferentes candidatos de la selección real narra audazmente la disfunción de la familia Astrea. En todo caso, te sirva de consuelo o no, según Garfield, tu padre sobrevivió incluso al ataque del dragón. Por lo tanto, creo que el miedo a que lo ataquen y a que su vida corra peligro es bajo. Al transmitir esto, Otto ocultó intencionalmente la posibilidad de que Heinkel se autoeliminara. Según lo que escuchó, Heinkel, angustiado por la muerte de Priscila, había cambiado el objetivo de su lealtad hacia Emilia, llegando incluso a rogarle que lo subordinara. No podía descartarse la posibilidad de que, tras ser rechazado por Emilia y quedarse sin un lugar a donde ir, tomara alguna medida drástica. Eso no pasará, Otto. Mi padre jamás se quitaría la vida. Se me notaba en la cara como a Emilia Samá. Habiendo adivinado con exactitud sus pensamientos, Otto se frotó la frente con una mano. Entonces, Reinhardt esbozó una sonrisa amarga diciendo, no, y continuó. Como no te atreviste a mencionar la peor posibilidad, pensé que estabas siendo considerado. Sin embargo, esa preocupación es infundada. Mi padre tiene un objetivo que desea cumplir en esta vida. Es imposible que elija la muerte sin cumplirlo. Si ese es el caso, aunque es tranquilizador, la ansiedad también aumenta. Acorralado como está, ¿qué podría hacer esa persona? Quizás, la próxima vez contactará a Feldsama. Desde la perspectiva de Heinkel, esa sería una opción mucho más viable que aferrarse a Emilia. Por supuesto, esa elección anularía la única y absoluta ventaja de Heinkel, la capacidad de ejercer cierta presión sobre el santo de la espada, Reinhardt. Pero incluso dejando eso de lado, es una opción con altas probabilidades de ser aceptada. Después de haber perdido a Priscila y haber sido rechazado por Emilia, Otto pensó que era una opción suficientemente plausible para que Heinkel eligiera a Feld como su próximo huésped parásito. Sin embargo, eso tampoco sucederá. Eso lo dijo con un tono más convencido que antes, sellando las siguientes palabras de Otto. Un matiz como la sombra de la noche se mezclaba en esos ojos que reflejaban el cielo azul claro. Borrando incluso el fragmento de la sonrisa que se dibujaba en sus labios, Reinhardt caminó junto al silencioso Otto. 2 pasos, 3 pasos. Sin poder decir nada, los dos acortaron la distancia hacia la cocina. Parecía que la conversación terminaría en silencio así como así, pero... Mi padre quiere que deje de ser el santo de la espada. Por lo tanto, en la selección real, que debe ganarse a toda costa, es impensable que preste su fuerza a Feldsama, a quien apoyo. Quiere ganar la selección real. ¿Pero no quiere que gane Reinhardt-san? Eso es lo que significa. En ese único punto, mi padre y yo somos incompatibles. No importa lo que mi padre desee, yo soy el santo de la espada. Yo debo ser el santo de la espada. Probablemente cada uno tiene sus circunstancias. Como lo entendía perfectamente, Otto no pensó en entrometerse en las circunstancias de otra familia. Aún sintiendo que, sin duda, era una relación distorsionada entre padre e hijo, y aunque el último murmullo sonara como si se lo estuviera contando a sí mismo. Por lo tanto, lo que Otto podía hacer era aclarar su propia postura. Vaya, qué escena tan indignante. Nunca pensé que llegaría un momento en mi vida en el que tendría una conversación tan trivial como esta, con el santo de la espada. Encogiéndose de hombros de esa manera, Otto mostró una postura de no entrometerse en las circunstancias de Reinhardt. Este era el arte de vivir que había experimentado con personas de diversas posiciones en diversos países como comerciante ambulante.
demostrando exageradamente que, sin importar las circunstancias que escuchara, no las usaría, declarando así su inocuidad. De esta manera, en la mayoría de los casos, podría abandonar la ciudad postal sin incidentes. A veces, en el impulso de beber, hay personas irracionales que revelan información que absolutamente no deberían, y luego intentan silenciar a la persona que la escuchó. Por lo tanto, incluso en tabernas ideales para recopilar información sobre viajes, es necesario usar el ingenio para no adquirir inadvertidamente información más seria de lo necesario. Que la información de un comerciante viajero resultara útil incluso participando en la selección real demuestra que nunca se sabe lo que la vida nos depara. En todo caso, gracias por compartir el asunto de mi padre. Lo tendré en cuenta. Reinhardt también asintió, como si aceptara la declaración de intenciones de Otto. Al recibirla, Otto también se encogió de hombros y continuó diciendo, lo siento. ¿Te he aumentado las preocupaciones innecesarias? En una posición como la de Santo de la Espada, debes tener muchos problemas. Es una protección divina y una posición que obtuve por deseo. Supongo que debería considerarse mi responsabilidad. Las protecciones divinas son regalos. Otto pensó que esas palabras, obtenerla por deseo, era una forma extraña de decirlo, pero inmediatamente se dio cuenta de que este era un caso especial. La protección divina del Santo de la Espada era la única que se adquiría por aquel digno de heredarla. Que Reinhardt también estaba en una posición en la que lo heredó después de la muerte del anterior Santo de la Espada. Para quien posee una protección divina, la preocupación por su correcta aplicación es infinita. Por lo que veo, Otto, dominas la tuya bastante bien, ¿no es así? ¿Dominarlo? Nada que ver. Nací con él, y esta protección inmanejable me domina constantemente. Si pudiera dárselo a alguien, lo haría con gusto. Jaja, no deberías decir tonterías. Hay muchos que envidian a quienes tienen protecciones. Claro, creo que eso es obvio. En realidad, creo que no es nada envidiable. Tal como dice Reinhardt, para un poseedor de una protección divina, las preocupaciones de la protección son infinitas. Es como seguir respondiendo preguntas difíciles sin respuestas modelo, del tipo que no se pueden compartir no solo con quienes no tienen protecciones, sino incluso entre quienes tienen diferentes protecciones. La respuesta al cumplido de Reinhardt también reflejaba, sin lugar a dudas, el verdadero sentimiento de Otto. Nunca ha sido tan engreído como para creer que domina la protección divina del lenguaje del alma. Probablemente, tampoco en el futuro. A diferencia de la protección divina del Santo de la Espada de Reinhardt San, la mía no es algo que dejará un nombre en la historia ni nada por el estilo. Ojalá no te encogieras tanto al decir Santo de la Espada, Santo de la Espada. Al fin y al cabo, soy un torpe que todavía se deja llevar por el título. No pretendo darme importancia por ello. Dicen que el cargo hace a la persona. Solo porque te falta autoconciencia. Quizás Reinhardt San intimida a quienes te rodean con esa cualidad de Santo de la Espada. Intimidante con la espada santa. ¿Puedo pedir detalles? Quizás esa sea la razón por la que Felsama, Rachins y los demás me dicen tantas cosas. Es preocupante que te pongas tan serio por un comentario tan ligero. Otto saltó sobre él inesperadamente y gritó ante el aluvión de preguntas de Reinhardt. Mientras cambiaba a ese intercambio un paso más ligero y delgado, Otto bajó ligeramente su cautela hacia Reinhardt, creando espacio y margen de maniobra en su corazón. Al menos por ahora, Otto no tiene motivos para precipitarse a iniciar una lucha política contra Felt o Reinhardt hasta el punto de mermar la imagen que tienen de él. Su propia situación no es nada buena. Por encima de todo, ahora mismo, en una tierra lejana, Subaru está en medio de estrujarse el cerebro por el bien de Al. Incluso yo me siento culpable por tramar conspiraciones tras bastidores mientras Natsuki-san y los demás intentan salvar el corazón de alguien. Si se tratara del Marqués Mathers, sería otra historia. A diferencia de Subaru y los demás que se dirigieron a la atalaya de las Pléyades con Al, Roswaal acompañó a Chult, el sirviente de Priscila, a su territorio, el dominio Variele. Sin duda, tras esa preocupación y consideración, se esconde el objetivo de interferir con el dominio Variele aprovechando esta oportunidad. Esa conducta es correcta como persona involucrada en la selección real, entusiasta y digna de desprecio.
Al mismo tiempo, sintió que él mismo, incapaz de ser tan despiadado, era ingenuo, pero mejor. Bueno, ¿preparamos el té? Déjame mostrarte mis habilidades. Estaré esperando ver tu obra sin reservas. Al llegar a la cocina, Reinhardt agarró la bandeja del juego de té y comenzó los preparativos. Al observarlo, Otto respiró hondo, pensando en el futuro. Pero tuvo una premonición. Una premonición de que algo se movería de nuevo inmediatamente. Se están llevando a cabo conversaciones prioritarias en el castillo, incluso hasta el punto de posponer la asistencia de Emilia Samá y Fel Samá. Me pregunto qué está pasando. Junto al murmurante Otto, una pequeña sombra escondida en la sombra de un pilar se retorcía. Un insecto soda, con quien había hecho un trato de informar si había algún movimiento en el castillo. Esa premonición de Otto da en el blanco en dos sentidos. Esos fueron el informe del insecto soda de que la discusión en el castillo, que se atrevió a excluir a los candidatos de la selección real, había llegado a alguna conclusión, y un informe de una chica del campamento de Feld que visitó el Salón de los Nobles, Gracis. Era un aviso complejo y turbulento que decía que habían ocurrido problemas con Subaru y los demás que se dirigían a la torre de vigilancia de las Pléyades, y que habiendo tomado a Al bajo custodia, Subaru y los demás se dirigían a la capital real. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.